La autoestima de una persona es una estructura que le permite vivir en armonía consigo misma y con los demás. ¿En qué se manifiesta? Un individuo así comprende su propio valor y el valor de los suyos, no permite que nadie le ofenda y no hace daño a nadie. Es autosuficiente, no persigue ideales, no se ajusta a estereotipos y la actividad elegida la realiza con atención y responsabilidad, ya que le produce placer. Definición del concepto. La autovaloración es el fenómeno de la plena aceptación de una persona de sí misma, caracterizado por la sensación de su propia armonía y plenitud, la confianza en sí misma y una autoestima adecuada. ¿Por qué es necesario a una persona que posee el valor propio de la comunicación y la personalidad le resulta mucho más fácil vivir en este mundo? No se desanima por las críticas del exterior, no intenta demostrar su punto de vista a toda costa, no espera nada de los demás. Es pleno, confía en sí mismo y en su fuerza, se acepta tal como es y está dispuesto a compartir su armonía interior con sus seres queridos. Reconocimiento del autovalor del individuo. En contraste con el autovalor de la vida humana, reconocido en todas las legislaciones y en todas las confesiones religiosas, el autovalor del individuo no ha recibido suficiente atención. La autoestima de las mujeres y los hombres les permite aceptarse a sí mismos y a los demás tal como son. Cambiar solo por voluntad propia y no para cumplir las normas inventadas por otros. Si el autovalor del individuo se aceptara y reconociera a nivel legal, sería posible crear una sociedad basada en relaciones de confianza y en una interacción abierta. Una persona con un alto nivel de autoestima es capaz no solo de crear relaciones armoniosas con sus seres queridos, sino también de ser consciente de su comportamiento y crecer profesionalmente. Un individuo con baja autoestima puede descuidar aspectos importantes de la actividad profesional del mismo modo que se descuida a sí mismo. ¿Cómo encontrar el valor propio? ¿Cómo pueden las mujeres y los hombres adquirir autovaloración como individuos? El principal campo de trabajo es desarrollar la capacidad de reconocer los propios deseos, incluso los más simples. Para empezar, merece la pena responderse regularmente a sí mismo las preguntas que suelen figurar en los cuestionarios infantiles. ¿Cuál es su color favorito? ¿Plato favorito? ¿Qué tipo de personas te gustan? ¿Qué le molesta? Asegúrate de controlar que las respuestas sean sinceras, y no te empeñes en buscar ideales y estereotipos. La autovaloración empieza por conocerse a uno mismo, sus deseos, sentimientos y aspiraciones. El siguiente paso es reconsiderar tu tiempo libre. Debe proporcionar placer, no ser un pasatiempo automático. Que no sea solo ver la tele, sino exactamente la película que te gusta y te provoca emociones positivas. Que no sea solo limpiar en el armario, sino aprender una nueva técnica para ordenar objetos. Pero debe surgir del deseo, no del marco existente. Si todo el mundo a su alrededor se esfuerza por crecer profesionalmente, y una persona se siente más cómoda en la vida familiar, que haga hincapié en ello. No es necesario negarse a uno mismo para vivir según las propias reglas. Lo principal es recordar que estas normas no deben incomodar a la gente de tu alrededor, ya que ellos también tienen su propio valor, y no están obligados a comprometerlo. A continuación, tienes que trabajar con tus propias emociones negativas. Es necesario lidiar con tus propios límites, y aprender a rechazar con firmeza lo que no quieres consentir. No se obligue a hacer algo para complacer a los demás. Pueden ayudar si es necesario, pero no en detrimento de sí mismos y de sus intereses. También es necesario deshacerse de la culpa, sobre todo si viene impuesta por otras personas. Es importante aprender a perdonarse por las pequeñas faltas, dejando pasar la situación y permitiéndose no volver a ella una y otra vez. A veces es necesario recurrir a terapeutas para ello. Ejercicios de autovaloración. Para que se forme o desarrolle el autovalor, se pueden hacer los siguientes ejercicios. Una persona escribe en una hoja de papel todo aquello por lo que está dispuesta a perdonarse. Al principio es bastante difícil hacer esto, porque como resultado del trabajo de las defensas psicológicas parece que no hay nada por lo que perdonarse. Pero es necesario recopilar al menos 10 elementos, aunque sean tan triviales como llegar un poco tarde al trabajo o empujar accidentalmente a otra persona en una tienda. Haz una lista de tus cualidades positivas. Puede haber infinitas, lo principal es que al autor le gusten de verdad. Al final puede resultar, por ejemplo, que a una mujer le gusta mucho su pelo rubio, y lleva muchos años tiñéndoselo de rojo fuego. Elógiese a sí mismo por diferentes cosas. Apariencia.
ideas interesantes y otras cosas. Al mismo tiempo, escucha los elogios y cumplidos de los demás, aprende a aceptarlos, sin negarlos y sin intentar cambiar al interlocutor. Organízate un espacio para tu propio placer y alegría. Cada persona debe tener su propia ocupación, y un lugar en el que se sienta lo más armonioso posible. Nadie interfiera con él y, lo que es más importante, nadie le juzgue ni le critique. Debe ser un espacio en el que se puedan hacer incluso aquellas cosas que no apruebe el entorno más cercano. Por ejemplo, hacerse la manicura, aunque en la vida normal su cónyuge lo califique de pérdida inútil de tiempo y dinero. Reestructure su vida, deje un trabajo que no le gusta, minimice el contacto con personas tóxicas, abandone actividades desagradables. ¿Qué es la autoestima? En psicología, es una cualidad de la personalidad que permite a una persona sentirse cómoda en casi cualquier situación, ya que es armoniosa consigo misma y ve el mundo de forma positiva. Encuentra ventajas en todo, no tiene la propiedad de explotar por nimiedades, intenta ayudar a los demás, pero no en detrimento de sí mismo. Para autovalorarse, hay que aprender a aceptarse, a darse cuenta de la propia integridad y peculiaridades. Una persona que se valora a sí misma vive una vida más feliz que otra que no se valora a sí misma, a sus seres queridos y al mundo que le rodea. Está constantemente insatisfecha y no se esfuerza por armonizar el mundo que le rodea.